que tuvo que dejar nuestra tierra con un exilio prácticamente forzado. Vamos al regreso a hablar de las acciones desde el clandestinaje que ha hecho el movimiento Cuba Primero, y también hablaremos sobre algo que hizo Sin Filo ayer en la televisión nacional en Cuba. Así que manténgase conectado, comparta, denle like y déjele saber a todo aquel que pueda que estamos aquí de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Ya volvemos. Gracias a todos los que siguen conectados con nosotros a través de Cántalo TV. Estamos en vivo en todas nuestras plataformas digitales. Déjenos su comentario que al minuto final vamos a estar leyéndolo. Les recuerdo que si quiere entrar a la transmisión, mañana vamos a estar enviando el link desde el chat para que pueda, por supuesto, participar y conversar con nosotros. Siempre estamos en vivo desde las 5:30 de la tarde. Le decía antes de la pausa que, por supuesto, aprovecho para decirle que el material que estábamos pasando son todos los presos del movimiento Cuba Primero que aún siguen secuestrados por ese régimen cubano, y lo único que han hecho es estar del lado correcto de la historia y alzar la voz a favor de la libertad. Y también alzando la voz a favor de esa libertad se encuentran los miembros desde el clandestinaje de nuestro movimiento. Hombres y mujeres que con mucho valor no dudan en alzar la voz, no dudan en contribuir a ese día cero que todos añoramos, en el que Cuba haga un reset y vuelva a ser libre como se merece. Vamos a estar pasando el material en lo que, como usted ve, abajo la dictadura, viva Armando Labrador. Ayer conversábamos junto a Nacho Rocha y Esteban Rodríguez justamente sobre esto, cómo los miembros de nuestro movimiento han tomado la iniciativa propia de alzar la voz luego de la campaña de descrédito por parte de la dictadura cubana para el presidente de nuestro movimiento. Algo que solo alguien sin la capacidad necesaria caería. Sabemos, existe más de uno y tampoco nos importa. Le voy a decir por qué. Porque cuando se trabaja desde una convicción, cuando hay historia, cuando hay sustancia, cuando hay corazón y amor por la patria, no se necesita justificar. Las acciones hablan más que las palabras. Es alguien que durante años, toda su vida la ha dedicado con recursos propios, no con grants, no con programas para que paguen sponsors, no con pedir limosnas, con el dinero que su trabajo le da, lo ha puesto en aras de ayudar a los presos políticos en Cuba, de enviar alimentos, de enviar medicamentos, de apoyar la lucha, y que ahora lo está haciendo con el gobierno americano, que, como decía Esteban y hago mías sus palabras, debería ser increíble, imposible que uno tenga que pedirle a este gobierno que nos corte las remesas, los viajes, las ayudas, cuando debería ser una iniciativa propia, y es muy real. El movimiento Cuba Primero no solo se dedica a emancipar al cubano, a mostrarle que no está solo, que son muchos los que sueñan y anhelan esa libertad. Y eso es lo que hace el presidente del movimiento. Las acciones en la isla continúan, no solo ahí, en ese cartel como usted ve que dice abajo la dictadura, viva Armando. Tenemos otro que también, por supuesto, dice viva Cuba Primero, viva Armando Labrador. No solo muestra lo unido que está nuestro movimiento, más que nunca,
la realidad que ve el cubano, que reconoce que su enemigo es la cúpula castrista, que le demuestra y le da una galleta sin mano al que desde el exilio le sigue rendiendo pleitesía, sigue haciéndose eco de esa propaganda comunista. Entonces, los hechos valen más. Esos presos que tiene el movimiento Cuba Primero son lo que nos importa en realidad. Por ellos somos capaces de todo, porque no merecen estar tras las rejas, porque Jacqueline García y Arzuaga Peña son padres de una niña, como siempre le digo, que hoy está sin sus padres en su casa, viviendo la miseria que vive el cubano de a pie. Porque Daniel Alfaro, porque Manuel de Jesús, que también es padre, que también es hijo, tiene una madre llorando. Eso es lo que nos importa a nosotros. Y por ellos, todo. Por la libertad de Cuba, todo. Porque siempre vamos a poner a Cuba primero. Y más allá de las diferencias y el que quiera caer en esos ecos y en esos vacíos, es su problema. Vamos a poner un pequeño fragmento de ayer con Filo, que trató de usar nada más y nada menos que la imagen de Armando Labrador y Armando Valladares, dos hombres que tienen una trayectoria intachable, que tienen historia real, vivida, sufrida, como consecuencia de lo que es la dictadura castrista, que no pueden señalar porque no hay argumentos sólidos que lo demuestren. No existen. Y el que quiera caer en lo contrario, ese es su problema. Pero ¿qué va a decir la dictadura cubana de Armando Valladares? Un hombre que estuvo más de 20 años tras la reja, que vivió represión, que vivió golpizas, que vivió daños, torturas, que ha dedicado su vida entera a la lucha por la libertad de Cuba, poniendo su vida en riesgo, que aún hoy, en libertad aparente, porque siempre le digo que el cubano tiene una parte presa allá adentro, sigue no solo atacando a la dictadura cubana, sino a todo aquel que lucre con ella. A todo aquel que reciba dinero para un objetivo y lo haga para llevarse a sus bolsillos, porque esos también tendrán que responder ante la justicia, y esta vez la americana, porque robaron el dinero del contribuyente para beneficio propio. Pero deberían también recibir la verdadera traición a la libertad de los cubanos y quitarles cualquier derecho a un ápice de respirar lo que ese cubano vive asfixiado. Porque no es posible que tú te hagas llamar líder, que tú te hagas llamar patriota cuando tú te embolsillas, cuando tú te vistes con ropa cara, con zapatos de marca, como mismo hacen los dictadores. O es que estás en el mismo lugar, o que ustedes tienen una relación, porque la mente me puede dar por muchas cosas. Entonces vamos a poner un fragmento de esto que hicieron este muchachito y la otra muchachita. No me sé ni sus nombres, porque ellos no tienen filo de nada. Ellos realmente usan argumentos que me imagino son preparados. Pero bueno, vamos a oír un pedacito. Yo no lo soporto, pero vamos a oír un pedacito. Búscame la partecita donde ellos... Se de lista por algunas cuestiones que atañen a Cuba y que fueron muy vistas o circuladas por las redes. Allá va eso. Sin dudas no hay peor escenario para contrarrestar una campaña mediática de manipulación que el de una crisis económica. La depauperación de las condiciones materiales de existencia coadyuva de forma inmejorable a que las personas no puedan asimilar de forma crítica la realidad, inundados por la precariedad, la frustración, la incertidumbre. Los apagones que se arreciaron precisamente... Córremelo más, porque no estoy para él. Es tan grande el robo. Porque no desean nada. No obstante, los de siempre siguen haciendo dinero con nuestras vicisitudes, jugando a ser freedom fighter mientras parasitan del presupuesto federal de los Estados Unidos. Dinero del contribuyente que paga la vida muelle y la corrupción de la mafia anticubana, que lo único que sabe hacer es atizar la crisis en Cuba, porque no desean el bien para nuestro pueblo, sino simplemente seguir haciendo negocios. Pero como no hay honor entre ladrones, las denuncias se fabrican en su propio seno. Páramelo ahí. No, pero no pares ahí. Dale un poquito más adelante, por Dios, ahí. Sí, porque es que, vaya, el sin filo ese está en candela. Mira lo que te voy a explicar. Mira lo que les voy a explicar. Primero, no ponen a los que lo están haciendo. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que no ponen a los que están robando el dinero! Que según ellos, con tanto conocimiento, dicen es del contribuyente. Ahora sí, yo creo que de verdad ellos tienen que ser amiguitos de ellos. O trabajan en común o le dan una parte del dinero. Ponen
a los que pueden ser cualquier cosa que ustedes me digan, menos ladrones. ¿Tú sabes por qué? Porque lo único que Armando Labrador le pide al gobierno de este país es que no se le dé grants a nadie en el exilio. Pero él no recibe $1. Entonces, ¿ladrón de qué? Ladrón de que un hombre de negocio, un empresario exitoso, que vive en libertad hace más de 20 años y fácilmente pudiera estar sentado en su casa gozando de los logros que con su sacrificio y gracias a un país como este ha obtenido. Lo mismo que no puedes decir tú, que el pulovito te lo dieron ellos, pero te puedo asegurar que en tu casa también se va la electricidad. Con la única diferencia de que tú puedes viajar a Venezuela, pero un cubano de a pie no lo puede hacer, que tu amiguita puede viajar a España, pero un cubano de a pie no lo puede hacer. Entonces, ¿de qué diferencia? Ladrones son ustedes, partida de descarados, que con el mismo dinero del pueblo se van a viajar por el mundo y se van a vender su propaganda comunista a personas que hoy viven en la miseria, pero otros que no la conocen y que mira, ahí está España pagando las consecuencias con el descarado de Pedro Sánchez. Entonces, ¿de qué tú me vas a hablar de igualdades? Tú dile ladrones a quien tú quieras, dile ladrón a los que te roban a ti. Porque sí, porque por mucho que tú puedas tener, mañana equivócate en una palabra para que veas cómo te desaparecen de la pantalla y más nunca se sabe de ti ni el apellido. Entonces, dejen el descaro de hablar de igualdades cuando ustedes saben que cuando caminan una cuadra está el secretario del partido viviendo de maravilla y en la otra cuadra el país lleno de basura. Entonces, ¿de qué me están hablando ustedes a mí? Pero ladrones no, porque ni Armando Valladares ni Armando Labrador tienen nada que robar. Dame prueba. Dame prueba para tú decirme que ellos son ladrones. Ay, por favor. Pero bueno, sigue. Para Estados Unidos. Dinero del contribuyente que paga la vida muelle y la corrupción de la mafia anticubana, que lo único que sabe hacer es atizar la crisis en Cuba, porque no desean el bien para nuestro pueblo, sino simplemente seguir haciendo negocios. Pero como no hay honor entre ladrones, las denuncias se fabrican en su propio seno. La NET está dando millones y millones de dólares a gente que no sabe ni dónde está la isla de Cuba. Mira cómo le dice Armando Valladares. Que no podemos ni siquiera localizar. ¿Qué dice ahí? Porque tú sabes que yo no veo de lejos. Terrorista buscado por las autoridades. Todo el dinero. En los últimos 10 años, creemos que hay más de 300 millones de dólares que se han otorgado para programas de lucha contra la isla. Los grants, la cantidad de dinero que se roban acá, en el exilio, estos grupos que han usado el dolor de la causa de Cuba para enriquecerse personalmente, para tener propiedades, para montar viajes, cenas, oficinas inexistentes por el mundo. Orlando Gutiérrez Boronat, que en los últimos 22 años ha recibido más de 34 millones de dólares. Y de esos 34 millones de dólares ha utilizado en él personalmente y en reservar parte de ese dinero para él. Yo comprobé que Orlando Gutiérrez había declarado que había gastado 597 mil dólares en viajes en un año. Decidí buscar el resto de todas sus declaraciones. Tengo las declaraciones del IRS de más de 20 años. Y puedo decir categóricamente, porque tengo las pruebas físicas, materiales, de que Orlando Gutiérrez es un ladrón. Hay mucha gente comprometida, pero la verdad siempre se va a saber. Porque, por ejemplo, Orlando Gutiérrez declara oficinas en el como ellos cortan pedazos y todo. Y nunca ha tenido una oficina en ninguno de esos países. En especial, yo investigué en Argentina. Él en Argentina declaró que le dio más de $500,000 en su oficina en Argentina. Nunca tuvo una oficina en Argentina. Las María Elvira Salazar y los Marcos Rubio son versiones más elaboradas, pero igual de corruptas que Orlando Gutiérrez Boronat. Y son los mismos que celebran cualquier medida del gobierno estadounidense para asfixiarnos, o incluso los que la impulsan. Por eso no es... Mira para acá. Número 1. Las medidas del gobierno norteamericano, no engañen más, no es para asfixiar al pueblo cubano. Es para asfixiar a la dictadura que se roba su dinero. Y ese dinero de los grants que se están robando tampoco es para la dictadura, es para el pueblo, es para buscar la forma de alimentar y de enseñar la libertad que necesitan. Que ustedes... porque ustedes son igual de cómplices, igual de ladrones, igual de dictadores. Los verdaderos terroristas son ustedes, son los que están robándole al pueblo. Ese dinero no es para ustedes, es del contribuyente que decide llevar el mensaje de que Cuba está en dictadura y ayudar al pueblo cubano, porque desde 1959 cubanos nacidos en la isla no solo les expropiaron sus tierras, no solo lo obligaron a exiliar, no solo lo expulsaron de su país, como es el caso de Armando Valladares,
militares. No solo eso, sino que han tenido que llevar ese dolor y ese deseo de ver a una Cuba libre. Y gracias a esos cubanos que llegaron aquí, se hicieron empresarios exitosos, aprendieron a adaptarse a un sistema que sí respeta sus libertades. Ellos son los mismos contribuyentes que disponen de ese dinero para ayudar a la libertad de Cuba, no a seguir oxigenando a la dictadura. Porque si no, ¿dónde están los millones terroristas ustedes? Que le ha donado México, Rusia, los 4.5 de Qatar y todos los países, ¿dónde están? Enséñenme qué han hecho ustedes por la libertad de Cuba. No, porque eso no les interesa. Por darle un oxígeno al pueblo, por mejorar sus necesidades. Mientras prostituyen médicos por el mundo, el cubano no tiene asistencia médica. Mientras venden y exportan medicamentos al mundo, el cubano no lo tiene. Pero no eso. Mientras ustedes le mandan a Estados Unidos malta, cerveza y todo lo que se les ocurra, el cubano no lo tiene. Mientras los limones se van a Serbia, el cubano no tiene lo que según ustedes es la base de todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ustedes son los únicos terroristas que están matando de hambre y de necesidad a un pueblo entero. Dejen el descaro ya y llamen las cosas por su nombre.